Hoy día vamos a tocar un punto importante en la unidad didáctica de interpretación y producción de textos. Se trata de otro tema importante, la carta clases, estructura, modelo y redacción. Todos estos aspectos tenemos que desarrollar en este punto. Primero vamos a pasar ahora a conceptuar lo que es la carta. ¿Qué nos dice que es la carta? Ustedes pueden leer en la diapositiva, dice la carta es un medio de comunicación escrito que un remitente envía a un destinatario. O sea, un emisor envía a un receptor. En todo caso participan dos elementos importantes de la comunicación, ¿no? Emisor y receptor. Después de tener un concepto que es la carta, pasaremos a clasificar las cartas. Sin embargo, cuando nosotros buscamos información en internet encontramos infinidad de cartas, ¿no? No nos interesa tanto conocer, enumerar esas cartas, sino aquellas cartas que se relacionan a nuestra profesión, a nuestra formación laboral, a la inserción laboral que de acá a poco tendremos como ya estudiantes concluidos, ¿no? Ustedes que son de contabilidad, y no solo ustedes, sino todos tenemos que conocer, saber redactar adecuadamente una carta. Dentro de estas cartas más usuales en el campo laboral, en el campo empresarial, tenemos las cartas de presentación. Es cuando un profesional presenta esta carta cuando se informa que hay una convocatoria de una plaza, que hay un concurso para ocupar un cargo. Muchas entidades y empresas piden una carta de presentación. Entonces, en esos casos, nosotros tenemos que presentar pues una carta, pero redactado adecuadamente, no cualquier carta, ¿no? Cualquier carta, no. Sino las cartas de presentación tienen una estructura a los cuales hay que sujetarnos. También tenemos las cartas de agradecimiento. Las cartas de agradecimiento es cuando nosotros emitimos una carta al jefe, al gerente, a las personas que dentro de una entidad nos han hecho un estímulo o un reconocimiento o una satisfacción de alguna situación laboral. Entonces, en ese caso, nosotros agradecemos, ¿no? Reconocemos ese acto con una carta de reconocimiento. También existen las cartas de recomendación, ¿no? Cuando estamos en una etapa de alta competencia y las empresas, las entidades piden que los concursantes deben ser avalados por personas conocidas, autoridades, profesionales que resaltan en el medio. Entonces nosotros pedimos a esas personas una carta de recomendación, ¿no? Que nos pueda avalar, garantizar como buen trabajador que somos. También tenemos cartas de despido. Las cartas de despido es cuando se rompe el vínculo laboral con la empresa, ¿no? En este caso, la empresa representando por sus gerentes o administradores nos alcanza una carta indicando que ya no pertenecemos a la empresa. Sin embargo, en esta carta nos tiene que indicar las razones, los motivos por el cual rompen el vínculo laboral, ¿no? Esa es la particularidad de una carta de despido. Otra carta tenemos las cartas de solicitud. Es cuando nosotros presentamos solicitando una información
un pedido, alguna situación que queremos de parte de la empresa, de parte de los representantes de la entidad, ¿no? En este caso es una carta solicitando algo. Cartas de disculpa. En el trabajo, en la empresa, podemos cometer algunos errores, algún desliz, y en todo caso hay que pedir disculpas. Hay que reconocer esas faltas. Para esto tenemos que presentar una carta de disculpa, ¿no? Reconociendo autocríticamente nuestro error y indicando que en lo posterior se va a enmendar, ¿no? No habrá más. Esas cartas también las utilizamos alguna vez, ¿no? En nuestra relación laboral. Luego tenemos las cartas de reclamación. Nosotros consideramos que no están siendo cumplidos los compromisos, no han satisfecho nuestras expectativas, entonces presentamos una carta reclamando, exigiendo que se nos retribuya, que cumplan con su compromiso. En ese caso presentamos una carta de reclamación, ¿no? También tenemos las cartas de renuncia. Estas cartas presentamos cuando ya no deseamos pertenecer a la empresa, cuando ya no pretendemos continuar trabajando, ¿no? Entonces presentamos una carta de renuncia. Tiene estas cartas dos particularidades. Una, que tiene que ser legalizado por el notario público. Otra, que debe presentarse 30 días antes. No podemos presentar repentinamente de un momento a otro. Entonces, a través de esta carta deseamos ya no pertenecer, pero cuando entregamos a destiempo o a última hora, podemos recibir sanción, ¿no? Amonestación de la empresa. Luego tenemos las cartas comerciales, cartas que se emiten a nivel de empresa, a nivel de entidades, a nivel de negocio, en las adquisiciones, en las compras, entre proveedores o para los proveedores, ¿no? Bastante utilizado. Ustedes que son del área de contabilidad de estas cartas seguramente van a hacer uso con frecuencia. Y como decíamos, las cartas de presentación, ¿no? Son las cartas que he visto por conveniente que ustedes deben conocer y manejar. Estas cartas, ¿no? Están relacionadas a nuestro desempeño laboral. Luego tenemos vamos a ver la estructura de una carta de presentación, la estructura de una carta formal, de una carta laboral. Tiene una estructura a los cuales hay que sujetarse. No podemos nosotros enviar una carta a nuestro modo, a nuestro parecer, a nuestro criterio, ¿no? Sino siempre respetando la estructura, los elementos que debe tener esta carta. A ver, nos tiene que escuchar, jóvenes, atentamente, porque ustedes van a presentar como trabajo encargado una carta de presentación, respetando la estructura que tienen estas cartas, no cualquier carta que podamos escribir a un familiar, a un amigo, a un enamorado, no, sino a una autoridad, ¿no? A una empresa, una entidad que convoca a una plaza, que ¿no? Convoca para un concurso, para un puesto. Entonces hay que presentar formalmente ese tipo de carta. Entonces repito, no se duerman, no pestañeen, atiendan qué es lo que hay que considerar en ese tipo de carta. Membrete, ustedes pueden tener un membrete, ¿no? Pero no es tan obligatorio esto por el hecho que ustedes todavía son estudiantes. Sin embargo, las empresas, las entidades ya tienen su
membrete, logotipo, el distintivo que caracteriza a un negocio, a una empresa. Tienen otras palabras, papel membretado, pero ustedes como estudiantes aún todavía pueden también ya diseñar su membrete. Esto en el trabajo va a ser opcional. Luego viene lugar y fecha. Esto sí es ya formal, esto no podemos obviar esta parte. El lugar significa donde se emite la carta, la fecha, el día, el mes y el año, ¿no? Adecuadamente escritos, con los signos de puntuación. Generalmente se escribe al lado derecho o al lado izquierdo, pero por costumbre se hace mayormente al lado derecho, ¿no? Se escribe al lado derecho. Luego viene el destinatario, ¿no? Destinatario. El destinatario es la persona a quien se dirige la carta, ¿no? La carta. En este caso hay que considerar primero el nombre de la persona, luego el cargo que desempeña, la función que tiene, ¿no? El puesto que ocupa. Después, debajo de la función, debajo del puesto, hay que consignar el destino, la ciudad donde se encuentra esa persona. Esos tres aspectos básicos consideramos en el destinatario. Luego viene el encabezamiento. Mayormente es el saludo, ¿no? Un saludo cordial, un saludo breve, un saludo de respeto. En pocas palabras, no es muy extenso. Después de el encabezamiento, el saludo, viene la introducción. Esto sí es importante porque en esta parte nosotros nos presentamos, ¿no? Como aspirantes a una plaza. En esta parte también indicamos por qué medios nos hemos informado acerca de la convocatoria, acerca del concurso, ¿no? Y asimismo el puesto para el cual que están solicitando trabajadores. Consideramos también esta parte, la aspiración que tenemos para ocupar ese cargo, y terminamos indicando que adjuntamos nuestro currículum vitae, ¿no? Nuestro currículum vitae. Termina esta parte de la introducción, comenzamos con el cuerpo. En el cuerpo tenemos que considerar en el cuerpo, eso sí, detallar, ¿no? Exponer nuestras cualidades, nuestras aptitudes, nuestras actitudes. Tenemos que especificar ahí la experiencia que tenemos, las competencias, las capacidades para ocupar ese cargo, ¿no? Las habilidades, ¿no? Tanto destrezas como también habilidades blandas. Tenemos que indicar que, ¿no?, estamos preparados para ocupar ese puesto. Terminamos la carta, en el cuerpo de la carta, indicando que deseamos explicar en una entrevista personal ampliamente la experiencia, los conocimientos, el nivel de preparación que tenemos para contribuir, para aportar a la empresa, ¿no? Mejorar el servicio de la entidad. De esa manera termina el cuerpo de la carta. Después tenemos la despedida, ¿no? La despedida es también breve, la despedida no es extensa, con pocas palabras, y terminando la parte inferior con la palabra atentamente, ¿no? Atentamente. Después de la firma, la firma, y debajo es necesario consignar nuestro nombre, ¿no? Quién es la persona que está emitiendo la carta. Entonces, esta estructura es básico entenderlo y respetar esta estructura cuando vamos a redactar nuestras cartas, ¿no? Como práctica calificada, por supuesto. Entonces, no vamos a escribir cualquier